Muchas gracias. Buen día. Decimos Buen iluminando día. porque digamos, es un chispazo distinto, que salimos, viste, de la cuestión más urgente, que tiene que ver eh, Con con la, soldaduras, ¿no? con las soldaduras, por ejemplo, y metemos otro tipo de luces, Otro chispazo para vamos la a cual no meter ahora. necesitamos máscara, No. que nos acorten la visión, ¿no? Como se necesita para soldar. ¿Qué me vas a decir de la poesía? Yo estaba mirando por qué se celebraba el Día de la Sí, Poesía, ¿no? Ayer, Ujú. 21 de marzo, y encontré las palabras de la gente que trabaja en la UNESCO, de por qué elegir. Y fíjense lo que dijeron, ¿no? Que celebran la poesía para celebrar nuestra capacidad de luchar unidos por la diversidad biológica como preocupación común de la humanidad y como parte integral del proceso del desarrollo internacional. Yo, yo leí eso y dije, ¿qué tiene que ver esto realmente con la poesía? Entonces empecé a reflexionar sobre por qué se escribe poesía, para qué se escribe poesía. Y bueno, ustedes son comunicadores, se acuerdan de ese circuito de la comunicación que hicimos 8000 veces, ¿no? Del emisor, el sí. receptor. Y la función poética siempre se centraba en el emisor, en los sentimientos, en los pensamientos del emisor. Entonces, cuando el lenguaje se centra ahí, en exteriorizar esa subjetividad, es cuando nace la poesía, la función poética del lenguaje. Es decir, para expresar aquello que tenemos dentro. Y yo acá escribí eso, ¿no? Sirve para compartir con otros seres qué es aquello que llevamos adentro y se convierte en arte cuando buscamos las palabras y los sonidos adecuados para reflejar esas emociones que no tienen una forma definida. Lo más maravilloso de todo esto es que originalmente se hacía poesía para cantarla. El espíritu humano necesita expresar con su voz aquello que lo conmueve. Por eso celebramos la poesía, porque somos seres que sienten y el arte es una manera hermosa de compartirlo. Vuelvo al principio, ¿no? Como parte integral del proceso de desarrollo internacional. Yo no puedo conectar esas dos ideas. Algo tan íntimo que se comparte con otros seres humanos como una cuestión de desarrollo. Me parece que me cuesta llegar ahí. Me cuesta. Y lo veo tan burocrático también ese lenguaje, no tan distante de la Tampoco poético, poesía. decís vos. Sí. Claro, parece es mucho más frío, ¿no? Uno eh, asocia determinadas palabras y determinadas formas del decir. Y cuando hablas de la poesía es una forma también de decir, en donde las emociones, este, las rimas, la creatividad, la metáfora, aparecen permanentemente, digamos, en esa forma de escritura. Eh, y donde también aparece el consciente y el inconsciente, y el componente emocional, como bien lo decías. Sí. Cualquiera sea, me parece, la temática de la poesía. Puede ser una temática comprometida con algunas cuestiones vinculadas a lo social o a lo político, o puede ser temáticas vinculadas quizás a lo más íntimo de las personas, ¿no? Bueno, el origen de la poesía, más que nada la poesía occidental, ¿no? En términos de historias, nace. De cantar a los héroes, a las gestas Sí, heroicas, a las epopeyas. Entonces está muy ligada a la política y a la construcción de una ciudadanía y a los valores. Siempre el arte representa lo que es valioso para una sociedad en una época. sí. Es como un espejo. Ustedes vienen de acá. Basta ir al himno nacional argentino para pensar cuáles son los valores que hicieron a los héroes de la patria. Bueno, hay que ubicarse también en ese contexto, ¿no? En ese momento, ¿no? En el que se hace la poesía, y quizás hasta en el lugar desde donde se hace. Porque ahí, mira, Freud habla del inconsciente, que dice que no es estrictamente individual, sino que hay un componente colectivo también del inconsciente. Y buena parte de nuestras expresiones, por ejemplo, en la poesía, de alguna forma están reflejando también ese inconsciente. Y que es una construcción colectiva. Entonces hay un componente que es individual, pero hay un componente que es colectivo en esa construcción. Entonces la función poética no solamente hace referencia al emisor, también al receptor, también
hay que leer eso, porque de alguna manera hay eso que más de una vez nos hemos referido como diciendo hay una cuestión de identidad, ¿no? Te identificás con ese poema, con ese autor, con esa letra de una canción, si lo llevas a la música. Para mí es uno de los géneros más difíciles, uno de los más vertiginosos también para escribir. Sí. Porque es como ponerse en reversible, ¿no? No hay filtro con la poesía. Los poetas que conozco son personas sumamente sensibles y les afecta mucho el mundo. Por eso también se dedican a la poesía, es como una suerte de salvoconducto. Claro. ¿No? Yo les traje hoy A ver. un poema, es un librito, ¿no? Es un poema extenso que se llama Ceremonia del Sol, que es de Carlos Páez Vilaró. Estamos mucho en Uruguay últimamente, me doy cuenta. Hoy venía y digo, ¿cómo Mientras, estamos no yendo te a vas a Uruguay? ir a Tendría vivir que a viajar Uruguay, a Uruguay, ¿no? me parece que tengo que hacer un viajecito otra vez. Pueblo maravilloso. Y poéticamente muy distinguido, además. Sí, cada poeta tiene Sí. cantantes, ¿no? Y está la casa de Carlos Páez Vilaró, ¿se acuerdan que era este artista plástico, ¿no? Él también estuvo Pintor, escultor, ceramista. Sí, sí. uno de los papás de estos muchachos que viajaron Que y viajaron quedaron en la cordillera, en el ¿no? avión, sí, Que sí. no dejó de buscarlo. Y es hermoso porque él hace Casa Pueblo, que es una casa que es una obra de arte también. Y esta ceremonia del sol es al atardecer, el sol se ve como va bajando en el mar y empieza a sonar este poema en todos los lugares de la casa. Entonces uno ve cómo baja el sol y mientras se recita el poema y el sol es increíble, termina de bajar cuando el poema termina. Como Qué si bárbaro. estuviera cronometrado. Sí, y es muy emocionante de ver y de escuchar. Yo les traje algunos pedacitos porque esto de que empiece el otoño me hace pensar en este sol de otoño, ¿no? Que se siente a veces un poquito más débil, pero que no deja de iluminar. Hola sol, otra vez sin anunciarte llegas a visitarnos, otra vez en tu larga caminata desde el comienzo de la vida. Hola sol, con tu panza cargada de oro hirviendo para repartirlo generoso por villas y caseríos, capillas campesinas, valles, bosques, ríos o pueblitos olvidados. Hola sol, nadie ignora que perteneces a todos, pero que prefieres dar tu calor a los más necesitados, los que precisan de tu luz para iluminar sus casitas de chapa, los que reciben de ti la energía para afrontar el trabajo, los que piden a Dios que nunca les faltes, para enriquecer sus plantíos y lograr sus cosechas. Es que vos, sol, sos el pan dorado de la mesa de los pobres. Desde mi terraza te veo llegar a cada tarde como un aro de fuego que viene rodando a través de los años, puntual, infaltable, animando mi filosofía desde el día que soñé con levantar Casa Pueblo y puse entre las rocas mi primer ladrillo. Entonces todo el tiempo está yendo a la naturaleza y volviendo a la gente. Todo el tiempo hace eso, ¿no? Y a él como artista y a su casa. Y hay una parte donde él empieza a retomar toda la historia, que uno a veces no piensa en estas cosas. Dice, te estoy mirando y veo que no has cambiado, que sos el mismo sol que reverenciaron los aztecas, el mismo de mi peregrinaje pintado por América, que envolvió a la Amazonia misteriosa y secreta, el que me alumbró los caminos del Machu Picchu sagrado del Perú, el de los valles patagónicos o los territorios del Sioux o del Comanche. Ah, él también hacía viajes así por todo el mundo, se subía a una balsa y se iba a recorrer el Atlántico, ¿no? Un aventurero impresionante. Y todo el tiempo esto va a Egipto, ¿no? Y yo pensaba en esto, la poesía tiene el poder de unir todos los tiempos, por ejemplo, en este poema, y hacernos ver que esa naturaleza siempre nos cobijó a todos. Y yo eso nunca lo leí. Yo la primera vez que vi esa conexión fue en un poema. En cualquier punto del mundo. Siempre es el mismo sol, siempre es el mismo calor. Sin ese sol no habría vida, no habría nada. Sí, claro. ¿No? Entonces, la poesía, cuando veo esto de la diversidad biológica, ¿no? Para luchar unidos por la diversidad biológica con la poesía, es como si realmente no se sintiera la poesía.
porque la poesía hace que aparezca esa epifanía dentro de cada uno. Ujú. Es decir, yo soy miembro de algo muchísimo más grande que yo. Y ese lenguaje poético, esa subjetividad del emisor, es la que permite llegar a esos lugares a los que uno nunca llegaría solo. A uno se le ocurren otras cosas, ¿no? A cada uno se le ocurre algo distinto, pero poder leer poesía es entrar en el mundo subjetivo de otra persona. Sí. Y también es la apertura del mundo propio para que otros incursionen en él, desde la mirada del que hace la poesía, ¿no? del que construye ese tipo de mensajes. Yo no puedo sustraerme de pensar cómo la poesía, por ejemplo, la podemos tener acceso, digamos, a partir de obras como la que nos traes aquí para compartir, pero también y quisiera una opinión tuya respecto a esto, ¿no? Pero también cuando transitas las calles de la ciudad y encontrás ese grupo de jóvenes rapeando, por ejemplo, que también es una forma de exteriorización de sus propias vivencias. Sí. Y lo hacen con una forma de construcción que va acompañada por la música, pero donde la letra es lo que y lo que se dice es lo trascendente. Es que la lírica está, el género lírico es el género de poesía, ¿no? Tiene como unidad básica el ritmo. La poesía se escribe para ser cantada. Cada género tiene una función, digamos, ¿no? Entonces la narrativa para contar desde un narrador, con una profundidad en prosa, ¿no? Claro. Una cronología, una extensión. El drama es escrito para ser representado en el teatro. Por eso se escribe con diálogos y conocemos a los personajes por lo que dicen solamente. El ritmo y la rima. Y la poesía trabaja con el ritmo y la rima, ¿no? Con la sonoridad, con el compás. Entonces, todo lo que se cante es poesía. Y a veces estos chicos no graban, y es poesía de tradición oral, que se pierde. Es como la payada, ¿no? Transcurre, Claro. si nadie lo grabó, se perdió. Había pensado en esas dos expresiones, ¿no? Y en esas similitudes que hay entre esas formas de expresión, esas maneras de contar, con un componente adicional, la espontaneidad. Por esto mismo que acabas de decir recién, quizás no se graban, quizás no se registran, quizás no quedan escritas, porque son producto también de un momento determinado y de las posibilidades que encuentra en ese preciso instante aquel que está construyendo, al mismo tiempo que lo comparte, está construyendo su propia poesía. Es todo un oficio ser poeta, digamos, de improvisación. Sí. Sea payador, sea freestyler, como le dicen, ¿no? Claro, claro. Yo veo que es muchísimo vocabulario el que tienen que tener, y a veces veo chicos que leen mucho y hacen eso, entonces vos te das cuenta que hay un abanico para expresar lo que piensan, que permite jugar mucho más con las rimas. Claro. Y es muy divertido de verlos, muy divertido. A mí me encanta. ¿Es enriquecedor también? Sí. Siempre escuchar a otros. Además tienen una mezcla muy de historia, geografía, del diario, ¿no? Sí. La expresión. El otro día iba en el tren y escuchaba una nena que estaba haciendo eso. Y el problema es que no articulaba mucho, entonces había palabras que te las perdías. Pero tenía 8 años, más no tenía. Oh, caramba. Y trabajaba haciendo eso. Cuando dijiste una nena estuve tentado por preguntarte qué edad. No más de 8 o 9 años. No, porque más. me imaginaba, como utilizaste el término nena, que era una criatura de muy cortita edad, pero digo, capaz que se está refiriendo a un adolescente, o sea, por arriba de los 12 años, los 13 años, pero cuando me decís que tiene 8, más me sorprende todavía, ¿no? Más me sorprende. Bueno, bienvenida a la poesía. Bienvenida a la poesía que salva, el arte salva siempre. La poesía de otoño. Los poemas de Cuanto otoño, más por lindo. todos lados hay poemas de otoño. Es que el otoño es la estación más hermosa, me parece. Y te hacer lleva poesía. justamente a la poesía. Todos fanáticas del otoño acá. Sí. Pero Carolina también. ¿Nos fanatizamos por el otoño y después nos fanatizamos por la primavera también o no? ¿Y después por el verano también? No sé, No. pero ¿O no? el otoño es época, viste,
de desprendimiento, me parece, de ir a los ¿De dejar caer las cuarteles. hojas, decís vos? Sí, de renovación. Es donde empieza eso. Sí, la renovación Mirá que recién empieza ahí. recién arrancó, te llevamos 24 horas. Sí, y ahora vienen todos los eclipses, así que prepárate. Ahí estamos Viene el incursionando. sacudón. Hay que escribir algo con respecto a eso. Sí, siempre lo recomiendo. La escritura, no estar, porque a veces pasa eso, la gente está con un espíritu crítico en la medida que escribe. No, pero voy a decir pavadas, esto va a estar mal. Uno, si escribe, solamente agarrar la lapicera, sentarse y decir, bueno, voy a dejar que salga lo que tengo en la cabeza. Es una experiencia hermosa de autoconocimiento también.